el amor como estrategia. Y vamos a poner en el libro de Apocalipsis el capítulo 2, verso 1 al 4. Dice así el verso 1: escribe al ángel de la iglesia de Efeso, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, dice el Señor, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Has abandonado tu primer amor. Es real, mis amados, la preocupación de todo pastor, la preocupación de todo líder de célula. Es real esa preocupación por aquellos que no se congregan. Y por eso, esos que ya no dan, ¿sí?, respuesta al llamado de venir a congregarse, a recibir de Dios. En la actualidad, muchas veces al hablar sobre los cristianos que no se congregan, que se han apartado de los caminos del Señor, todos conocemos a alguien en esa condición, ¿verdad? Cristianos que se apartan, que no se congregan, que han dejado los caminos del Señor. Decimos que se han desmotivado. Eso sucede porque está desmotivado. Y por esa causa, entonces, es que los pastores, los líderes cristianos, nos rompemos la cabeza buscando una estrategia para volver a motivar a las personas, para que vuelvan a la iglesia, para que vuelvan a la célula a congregarse. Pero es importante que comprendamos que cualquier motivación depende siempre de estímulos externos. Estos estímulos pueden ser para unos quizás el castigo y para otros el premio. Pero el problema reside cuando pasa el efecto del estímulo y se vuelve a perder la motivación. Hay personas que se desmotivan muy rápido. Entonces, los líderes de célula, la pastoral, los vuelve a motivar o intenta hacerlo. Y por allí la persona se siente motivada, pero es algo que pasa y que vuelve la desmotivación. Y por eso es que como cristianos, como pastores, como líderes, tenemos que comprender que los cristianos que se han apartado de los caminos de Dios no necesitan volver solamente a la iglesia. Esos cristianos, los hermanos, nuestras hermanas que se han enfriado espiritualmente, necesitan volver a lo que han dejado, necesitan volver a su primer amor. Porque la iglesia no fue su primer amor. Su primer amor fue Cristo. Tienen que volver a ese primer amor. Tenemos que comprender que cuando amamos a Dios, no se nos dificulta rendir nuestra voluntad a Él. Cuando vos amás a Dios, mi hermano, nada se te hace difícil. Cuando tenés que obedecer, cuando tenés que cumplir la voluntad de nuestro Señor. Y no se necesita ningún estímulo externo para obedecer y ser fiel a Jesucristo. Porque el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros es suficientemente estímulo para seguir adelante. Jesús dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Cuántos aman al Señor acá? Amén.
El Señor no solamente quiere que lo sigamos, no solamente quiere que lo busquemos por temor o por necesidad, mi amado. Él quiere que lo hagamos por amor. Como lo podemos ver en las preguntas que el Señor le hizo a Pedro después de haberlo negado, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 15. Cuando hubieron comido, dice, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto Jesús dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Un Simón Pedro que hacía poquito, días, lo había negado. Y Jesús, ya glorificado, resucitado, se les aparece y lo pone en este, entre comillas, aprieto a Pedro. Y Pedro hasta en un momento se siente molesto por tantas preguntas. Podemos ver en estos versículos, mis amados, que el Señor no le preguntó a Pedro: ¿me respetás? No le preguntó: ¿me temés? No le preguntó: ¿me admirás? ¿Me considerás tu amigo? ¿Soy tu héroe para vos? No, el Señor le preguntó por algo mucho más importante que eso. Él le preguntó: Pedro, ¿me amas? Mi hermano, si Dios hoy te preguntara, Jesús viniera y te preguntara: Mónica, Humberto, Estela, Gabriel, Juan, ¿me amas? ¿Vos qué le vas a responder? Iglesia, tenemos que entender primeramente qué es lo que verdaderamente hace en un cristiano, hace que un cristiano busque a Dios y permanezca en sus caminos. Primera Tesalonicenses 3:12 dice: que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Verdaderamente hay muchos cristianos que siguen al Señor. Hay cristianos que verdaderamente buscan con fe, confiando que Él puede obrar maravillas en sus vidas. Lo buscan con esperanza, esa esperanza de que Él cambiará la situación por la que están pasando, que Él transformará sus vidas para bien, como lo hacen ustedes. Pero la palabra de Dios nos dice que hay algo más grande que la fe y la esperanza. Hay algo más grande que eso. 1 Corintios 13:13 dice que ahora permanece la fe, permanece la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. No te sirve de nada la fe y la esperanza, mi amado, si no hay amor verdadero en tu vida. Lo que hace que una persona busque al Señor y permanezca en sus caminos a pesar de la adversidad, a pesar de las tentaciones del mundo, a pesar de las dificultades de la vida, ¿sabes qué es? Es el amor. Iglesia, entonces, ¿qué debemos hacer con los cristianos que se han apartado?
que se han alejado de los caminos del Señor, que han vuelto a los caminos del mundo, ese amigo, familiar, hijo, esposo, esposa, vecino, hermano de la congregación, que vos sabés que ha vuelto a las andadas. ¿Qué hacemos con los cristianos que se han apartado? Y la respuesta la da Hebreos, allí en el capítulo 10, verso 25, donde nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. La versión NBI dice animándonos unos a otros, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Verdaderamente, como iglesia, como cristianos, no podemos quedarnos sin hacer nada. No podemos ser indiferentes, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Necesitamos buscarlos, necesitamos llamarlos, visitarlos, necesitamos motivarlos a volver a la iglesia. Como dice el texto que hemos leído, debemos exhortarlos, animándolos para que vuelvan al camino del Señor. Es importante comprender que toda persona que ha dejado su primer amor es porque ha sido cautivada por el atractivo del mundo, por sus placeres, por el engaño de las riquezas, por los afanes de este mundo, por los vicios, o ponele el nombre que quieras. Ha sido cautivada. Y la palabra cautivar significa dos cosas. La primera, ejercer una irresistible influencia en el ánimo de alguien por medio de algo atractivo para su vida. Y sabes, mi hermano, el diablo sabe exactamente qué es lo que a vos te atrae. El diablo conoce tu lado más flaco. Y ahí es en donde va a golpear primero. Y la segunda es caer en cautiverio, ser hecho prisionero. Y eso es exactamente lo que el enemigo hace por medio del atractivo del mundo, por medio de sus engaños, por medio de las artimañas. Él hace que cautiva el corazón de los cristianos, lo cautiva, lo hace prisionero para que sean capaces de dejar su primer amor. ¿Estás ahí? Y es por esto que lo principal que podemos hacer entonces es lo que comenzamos a hacer ya hace unos jueves atrás y ahora a través del ministerio, estar orando, orar sin desmayar por cada uno de aquellos que se han apartado. Porque solamente nuestro Dios puede hacer volver a los cautivos de su pueblo. Él puede darles libertad. El Espíritu de Dios puede hacer que ellos comprendan que tienen que volver a su primer amor. Pero depende de vos como iglesia, mi hermano, de estar orando, mencionando por nombre fulano de tal. Vuelve. Que Dios y el Espíritu de Dios lo haga volver a sus caminos. El salmista David escribe allí en el Salmo 14:7, palabra de Dios para todos, en la versión palabra de Dios para todos, o sea, no lo pongas porque es totalmente distinto. Dice: ojalá que la salvación de Israel viniera del que habita en el monte Sión. Cuando el Señor restaure la fortuna de su gente, que sea feliz el pueblo de Jacob, que se alegre el pueblo de Israel. Queridos hermanos y hermanas, no nos cansemos de orar por los que se han apartado. No te des por vencido, no bajes los brazos por los que están cautivos, que están engañados por el mundo, porque las artimañas de Satanás no tengan efecto. Debemos orar por eso, cubrirlos con amor. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de clamar por los hermanos, por las hermanas que ya no se congregan en la iglesia, por los hermanos y hermanas que han dejado
el camino del Señor. La pregunta final, iglesia, es: ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para no volver atrás? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para no dejar nuestro primer amor? Yo sé que aquí quizás muchos han dejado el primer amor. Y dejar no es olvidar. No se olvidan del primer amor. Pero ya no tiene la fuerza, la pasión que tenía cuando llegaste a los pies de Cristo. El apóstol Pablo nos dice al respecto allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. A veces nos acostumbramos al Evangelio, nos acostumbramos a la iglesia, nos acostumbramos a vivir de una manera que creemos que le agrada al Señor. Pero pensá esto, mi hermano, quizás te sentís firme hoy, pero tené cuidado de no caer, porque cuando menos te enteres, quizás Satanás te haga pisar el palito. Primeramente tenemos que tener un corazón lleno de gratitud para nuestro Dios. Gratitud, porque Él es bueno, siempre es bueno en cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros, con nuestra casa, con nuestra familia. Él es bueno. El Salmo 100, versos 4 y 5 dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle en gracia, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Y hoy cantamos sobre su fidelidad. Él es fiel. En segundo lugar, tenemos que poner siempre nuestra mirada en Cristo. Debemos seguir a Cristo. Que sea Cristo nuestra meta, que sea Él nuestro modelo de vida. Hebreos 12:1-2 dice: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Sabes? Yo quiero estar allí cuando parta de este mundo. Y voy a hacer todo lo posible para que ese camino sea siempre hacia la cruz de Cristo. Amén. En tercer lugar, tenemos que mantenernos firmes. Vaya pasando adoración si quieren. Mantenernos firmes ante lo que el mundo nos ofrece. Y vaya que el mundo nos ofrece cosas. Todo lo que uno desea lo puede llegar a tener. No solamente ver lo que uno puede recibir, sino también pensar en todo lo que vamos a perder. Proverbios 14:12 nos dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Muchas veces los caminos que nosotros vemos, pensamos, imaginamos y recorremos nos parecen caminos rectos. Pero tenemos que tener cuidado, porque muchas veces esos caminos no nos llevan hacia donde Dios quiere llevarte. Y hemos podido ver que la mejor estrategia entonces para volver a los caminos del Señor y permanecer en esos caminos es volver al primer amor. Y para no apartarnos y volvernos cautivos de las artimañas del enemigo, lo mejor que podemos hacer es amar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. El amor, entonces, es la estrategia
que tenés que desarrollar para perseverar en el camino de Dios. Y orar por aquellos que se han apartado, que se han alejado, que Dios nuevamente los traiga hacia Él y vuelva a tener esa pasión por ese primer amor que en algún momento hubo en ellos. Amén.